El dióxido de carbono constituye un pequeño porcentaje, aproximadamente un 0.04% de la constitución de mezcla gaseosa que forma la atmósfera. Por tanto, esa pequeña cantidad tiene un gran efecto en las distintas características bioquímicas del océano. El dióxido de carbono, que nosotros como seres humanos emitimos en la atmósfera o hacia ella, por medio de la combustión de combustibles fósiles, tantos como petróleo, carbón, gas natural, van y han ido modificando las propiedades, características bioquímicas del océano, incrementando de esa manera drástica la acidez de esta, o sea, del océano. Hoy en Ágora Pesquero ingresaremos al tópico de la acidificación de los océanos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez con ustedes, Omar Luna, ingeniero pesquero. El tópico de hoy, acidificación de los océanos, tiene una gran sustancia para impartir y también como conocimiento para todos ustedes que nos están escuchando, no solamente siendo estudiosos en la materia o relacionados con la pesca o con la vida marina, sino además gente, todo tipo de seres humanos, toda la gente que pueda escuchar y adquirir conocimiento respecto a la situación de nuestros océanos, porque la acidificación impacta negativamente sobre los recursos hidrobiológicos y pesqueros, ¿no? De esos de los que nosotros nos alimentamos. La seguridad alimentaria es la que sufre las consecuencias de la acidificación de los océanos. No obstante, los océanos, al inicio de la vida, digámoslo así, de los océanos, en general, de los mares, los océanos eran ácidos, ¿no? Sin embargo, pues pasaron muchísimos años y las características propiamente fueron cambiando, se fueron haciendo menos acidificados por características oxigénicas, anoxigénicas, ¿no? Entre otros factores físico-químicos, dinámicos en las poblaciones que fueron apareciendo durante la evolución, épocas evolutivas de cada una de las especies que se ubican y constituyen los ecosistemas acuáticos, marinos en este caso. Pero el asunto de la acidificación toma importancia, ¿no? Estrictamente porque está provocando para las especies hidrobiológicas, mencionemos por ejemplo a las conchas, ¿no? Mencionemos a las plantas marinas, básicamente a aquellos animales con caparazón, almejas, ostras, son altamente vulnerables a la acidificación, ya que estas le provocan o le estarían provocando, según las investigaciones, un deterioro en sus estructuras calcáreas. Más adelante vamos a ver cómo se desarrolla ese deterioro calcáreo. Entonces, estos impactos en estas especies tan sensibles probablemente causen un efecto que se va extendiendo en toda la cadena, o mejor dicho, en toda la pirámide alimenticia, trófica, todos los recursos hidrobiológicos y pesqueros que constituyen nuestros océanos, nuestros mares, en el caso el mar peruano.
Ahora bien, expliquemos la acidificación de los océanos. Químicamente, cuando el agua marina reacciona con el CO2 atmosférico, el CO2 absorbido de la atmósfera, lo que va a producir son productos químicamente que favorecen a esta acción de acidez o de acidificar. Por tanto, esto va a reducir la producción o la presencia de importantes minerales como el carbonato de calcio, que los organismos marinos existentes en nuestros océanos necesitan para poder sobrevivir. ¿Qué sucede entonces en el mar al absorber el CO2? Como verán en la imagen, la absorción de este gas invernadero CO2, que no solamente contamina a la atmósfera y a los seres humanos, sino que al absorber el CO2, el mar, químicamente, como dijimos, va a reaccionar con la composición de nuestro mar, de nuestros océanos, provocando la aparición de ácido carbónico. Este ácido carbónico, ¿qué es lo que va a producir? La producción de este ácido va a provocar indudablemente la disolución del carbonato de calcio, el cual hemos mencionado, que es parte de los minerales que ayudan a la sobrevivencia de organismos o que conforman muchas veces, o mejor dicho, que conforman las estructuras calcáreas de las conchas, las ostras. De hecho, se proyecta aproximadamente para el año 2100 una buena parte de océanos polares y subpolares, los cuales para ese entonces serían o estarían más corrosivos para las conchas y estructuras que contengan ese carbonato de calcio, que la acidificación está eliminando, destruyendo. Esa perturbación a nivel global tiene una enorme variedad de efectos adversos, no solo los mencionados, para los organismos marinos, como por el lado del crecimiento, de la reproducción, incluso esa situación que inhibe el crecimiento, la reproducción, o mejor dicho, afecta a estas dos últimas características que menciono, también puede afectar al comportamiento, según las investigaciones de entes importantes científicos. Es por ello que la acidificación del océano constituye una peligrosa amenaza para la vida acuática y para las comunidades que dependen de esta. Hablamos no solamente de comunidades o poblaciones vivientes o biológicamente que existen en el mar, sino de los seres humanos, quienes nos alimentamos de los recursos pesqueros y de quienes también desarrollan las actividades relativas a la pesca o acuicultura, de todas maneras, o maricultura. Allí es donde se concentra la peligrosidad, o mejor dicho, el impacto negativo para el ser humano, en general para el planeta Tierra, que es la que contiene en gran porcentaje a los océanos y es donde hay mayor cantidad de recursos o vida marina. Ahora nos preguntamos si existen soluciones para desacidificar los océanos. Por otro lado, consideremos que los océanos, al inicio a la existencia de estos, eran ácidos y como todo proceso, digamos, evolutivo dentro de esta constitución marina, la acidificación
ha sido pues dinámica, ha ido siendo variable. Hoy en día pues gracias a la contaminación, gracias a la mayor presencia de CO2 en la atmósfera, pues los océanos absorben más cantidad de CO2 y se producen mayor cantidad de ácido carbónico, y este está produciendo pues ese deterioro, porque ese ácido carbónico, como dijimos, está destruyendo los carbonatos de calcio. Entonces se está produciendo este deterioro en las estructuras óseas de muchas de las conchas marinas, entre otros recursos hidrobiológicos que necesitan también de esos arrecifes de coral, etc. Entonces, la pregunta 2 sería: ¿este proceso de acidificación, al margen de la contaminación, igual estaría provocando esa acidificación? Si no tuviéramos esa contaminación, ¿sería una acidificación equilibrada? ¿Sería una acidificación natural? Es decir, ¿existen otros recursos hidrobiológicos o pesqueros que sí aguantan, por decirlo así, aguantan o sobreviven sin mayores problemas a esta acidificación y a este aumento inusitado de la acidificación durante los últimos 200 años? ¿Existen estas especies? ¿Quiénes serían esas especies? ¿Existe investigación sobre ellas? ¿No? Estamos en esa línea de investigación, probando y viendo, encontrando esas soluciones. O mejor dicho, para lo que los científicos dicen, que en el 2100 aproximadamente las características marinas respecto a la acidez pues serían altamente corrosivo nuestros mares, y se estiman que existen recursos que puedan existir en ese mar corrosivo. Esa es una de las tantas preguntas que se vienen investigando y respondiendo, interesantes para este tema que nos preocupa a quienes estamos involucrados con el mar. Y en general creo que debe involucrar a todos y cada una de las personas que escuchan este podcast, y gente pues que también de repente no está involucrada en asuntos respecto a los océanos, ecosistemas, biología pesquera, pero indudablemente sí tienen que involucrarse, puesto que la seguridad alimentaria, las actividades extractivas, la acuicultura va a ser afectada, y hay que saber y hay que conocer y saber quiénes serían estas especies, tal vez, que ya están soportando este caldo corrosivo que existe en nuestros océanos, para tener y tomar atención de políticas pesqueras respecto a las nuevas especies que estarían, o mejor dicho, esas especies que estarían resistiendo, y a otras que probablemente estarían siendo aminorándose, o tal vez podrían extinguirse, no sabemos. Por ahí entonces es donde debemos atacar esta situación urgente y gravitante para las actividades pesqueras, la seguridad alimentaria, como mencionamos, y de responsabilidad y sostenibilidad de nuestros océanos en nuestro país. Nos vemos en el próximo capítulo para continuar con este tema fundamental.